Mientras tanto, usted abra su Biblia y vamos a tenerla allí presente en el capítulo 11 de Hebreos. Y continuamos con nuestro personaje, el personaje que nos ha estado ocupando ya por más de 7 meses. Estuve contabilizando algunos de los episodios que hemos tenido ya con Moisés, y tenemos una larga edición de aproximaciones pues a nuestro personaje. Apenas rasguñamos las eternales verdades y las riquezas de los tesoros de sabiduría y de conocimiento consagrados en este maravilloso personaje. ¿Cuánto hizo Dios a través de Moisés? ¿Cuánto Dios nos enseñó a través de su vida? ¿Cuánto Dios permitió conocer de él a través del ministerio de este extraordinario hombre? Siempre lo hemos dicho, más que hombres extraordinarios, eran hombres comunes y corrientes, hombres de carne y hueso que tenían un Dios extraordinario. Yo creo que la antropología bíblica nos dejó bastante claro esto en el capítulo 7 del libro de Romanos. El capítulo 7 del libro de Romanos deja a la interpretación del hombre sin ningún tipo de jactancia. Esto en vocabulario teológico, en vocabulario de la historia del pensamiento cristiano, se conoció como monergismo, y estamos hablando de que atribuimos solo la gloria a nuestro Dios, lejos de ser una experiencia de sinergia en donde yo tengo alguna cuota de crédito. Yo prefiero darle todo el crédito de mi virtud y de mis triunfos al eternal Rey y Salvador. Así que yo creo que lo mismo dirían cada uno de ellos, y el elocuente pasaje del capítulo 5 de Apocalipsis, capítulo 4, final del capítulo 4 de Apocalipsis, nos recuerda que los 24 ancianos, figura y tipo de la iglesia galardonada, se quitaban las coronas y las arrojaban a los pies del Cordero de vida, dando testimonio que esas coronas, que eran tipo del galardón, tipo del premio por su servicio, porque galardón y salvación no es lo mismo. Usted debe discriminar entre esas dos realidades. Somos salvos por fe. Ahora, usted va a ser galardonado por sus obras, pero no va a ser salvo por sus obras. Son obras que Dios preparó de antemano para que usted anduviese por ellas, y nuestro galardón, producto de nuestra labor, vamos a ser premiados, y va a ser juzgada nuestra obra en el tribunal de Cristo, en el bimá de Cristo. Será probada por fuego. Si bien será salvo, decía el apóstol Pablo, pero por fuego, nuestras obras serán probadas. No es un tribunal para salvación, sino para galardón. Sin duda alguna, aquella iglesia galardonada, los 24 ancianos tipo y figura de esa iglesia galardonada, tomaron la decisión de quitarse la corona y decir: ni siquiera esto nos pertenece. Ni siquiera lo que yo logré me pertenece, esto te lo doy a ti, porque tuyo es el poder, el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Así que yo estoy seguro que Moisés podría reprocharme a mí diciendo: no me des ningún crédito, dale todo el crédito a Dios. Un hombre formidable porque tuvo un Dios formidable. Y yo creo que uno puede decir que es un hombre formidable por lo mismo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Uno puede decir que un hombre es absolutamente transformado y puede ser objeto de reconocimiento, es cuando ya ese hombre después de todo dice: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. Ahí tenemos un claro ejemplo de eso. Pero en el capítulo 11 del libro de Hebreos tenemos en el verso 24 una breve descripción del episodio biográfico de Moisés, que vale la pena reconsiderar ya que estamos cerrando, no porque se haya agotado el tema. Tenemos muchísimo más que hablar de Moisés. Apenas estamos rasguñando a nuestro personaje en la corteza de toda la eternal sabiduría consagrada en la literatura bíblica, sino que ya cerrando nuestro esfuerzo de proclamación, y por razones también magisteriales, cerrando ya este episodio de estudio de Moisés, nos viene muy bien este capítulo 11, verso 24 de Hebreos, como un recordatorio de cuáles fueron las formas en las que Moisés obró, cuáles fueron su concepción de la fe
y cuáles fueron las alternativas que él tuvo y las alternativas que usted y yo tenemos en nuestro peregrinar espiritual. ¿Cuáles fueron las alternativas que tuvo Moisés? ¿Qué alternativas tuvo? ¿Qué opciones tuvo para su desarrollo espiritual y ministerial? Yo creo que vale la pena que meditemos en este episodio que recoge en una cápsula gran parte de la complejidad biográfica de nuestro personaje. Vamos a estar leyendo capítulo 11, verso 24 del Epístola a los Hebreos, y dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Que el Señor bendiga su palabra y añada bendición a nuestras vidas. Dios y Padre Celestial, gracias por tu dulce, maravillosa y sublime palabra. Ella es, como tú mismo la afirmas, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Al encomendarnos, como siempre, al fiel cuidado de tu gracia, de tu amor, lo hacemos una vez más en el ruego de que tú nos bendigas en el ministerio de tu palabra, que hables para exhortación, edificación y consolación de tu pueblo. Que todo lo que hay en nuestras vidas que impide este propósito se desvanezca por el poder de tu presencia. En el maravilloso nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, cuando uno se cría en la generación baby boomer, yo creo que yo me siento muchas veces como un viejito viviendo en una generación equivocada. Yo, si les soy honesto, si ustedes me preguntan de qué época yo me identifico con la gente que nació en los años 50. Y les voy a decir algo, la gente que nació después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del año 45 en adelante, esa gente sí ha disfrutado la vida, muchachos. Y creo que ha sido una de las generaciones más interesantes de la historia de la humanidad. Yo creo, dicen todos los setentones y amén, para la gloria de nuestro Dios. Pero es verdad, y tengo que decirles porque fueron la transición entre la experiencia industrial y la experiencia postindustrial, entre la experiencia de la ingenuidad de nuestra experiencia comunicacional, a ser los fundadores de lo que el sociólogo canadiense llamaba Marshall McLuhan, la aldea global. Estamos ante una generación que vio el desarrollo de la tecnología más acelerada y violenta que ha conocido la historia del desarrollo científico. Esta gente pudo ver el desarrollo automotriz, pudo ver el desarrollo industrial, pudo ver el desarrollo de fenómenos culturales interesantísimos. La revolución del Mayo francés del año 68, ver levantarse a gran parte de los intelectuales de mayor influencia de nuestro tiempo, a Jean-Paul Sartre, a Michel Foucault, Jacques Derrida, al mismo Roland Barthes, ver y escuchar un Bertrand Russell y haber lidiado con un Martin Luther King, ver episodios tan sublimes como la muerte y magnicidios que pudieron darle un giro muy interesante a la historia, como el de John F. Kennedy, o experiencias interesantes en nuestro continente, han vivido en dictadura, han vivido en democracia, han podido palpar muchas realidades. Los argentinos a un Videla, nosotros acá un Pérez Jiménez, pudimos vivir una maltrecha democracia social democrática y vimos la hipertrofia del Estado cómo desvanecía gran parte de nuestros esfuerzos económicos. Ahora hemos visto el totalitarismo de Estado. Nos encontramos ante una generación que ha podido decir como Shakespeare, nada del humano me es ajeno. Han vivido de una vida extraordinaria. Me imagino los que estudiaban en la universidad para los tiempos de los hippies, por ejemplo.
La generación hippie, interesantísimo, leyendo El hombre unidimensional de Herbert Marcuse y todos con los proyectos, con el Che Guevara pegado en un cuadrito como el líder romántico de las transformaciones sociales. Ya ese romanticismo se acabó, evidentemente, y gran parte de ese romance se ha desvanecido. Lo cierto es que fue una experiencia interesante. Yo digo que esta generación y los que crecieron en esa generación también vieron crecer a Superman, vieron crecer a Batman, a la Liga, ¿verdad?, de la Justicia, y pudieron ver también el desarrollo de Marvel. ¿Quiénes queríamos ser los hijos de esa generación, los héroes que ellos nos forjaron? ¿Queríamos ser Superman, o queríamos ser Batman, o queríamos ser el Hombre Araña, o queríamos ser Thor? Teníamos muchas expectativas, grandes paradigmas. Como lo dijo en una ocasión, esta generación puso los pies en la luna. Puso los pies en la luna y lograron con creces gran parte de las expectativas que había atesorado la historia del hombre a través de todo su desarrollo histórico. Es verdad, una generación interesantísima. Pero cuando usted ve los líderes y modelos a seguir que uno ha tenido en nuestra cultura, uno se da cuenta, bueno, son irrealidades. Uno podría pensar, yo me quiero parecer a Superman, o me quiero parecer, en mi caso, en mi infancia, yo me quería parecer a Sinbad. ¿Ustedes se acuerdan de Sinbad? Muchachos, esa era mi comiquita favorita y yo ya había sido un personaje folclórico en la familia, porque Sinbad lo que generó en mí una fascinación era que él se apretaba el cinturón y cuando se apretaba el cinturón se ponía papeado. Entonces yo me ponía un cinturón en los interiores y uno encima en los pantalones, imagínense eso. Y mamá, eso era comiquísimo. Tengo fotos en interiores con correa de niño, porque la idea de un niño es quererse hacer fuerte. Y usted se quiere hacer más fuerte, y se supone que un hombre debe ser fuerte. Sin embargo, cuando uno va madurando, uno se da cuenta de que la fortaleza auténtica es la del carácter. Más allá de la fortaleza física, los hombres que realmente han transformado la historia no son hombres, no fue Schwarzenegger ni fueron los grandes hombres que movían grandes pesos, eran hombres de temple, hombres de carácter, los que realmente le dieron un giro copernicano a nuestra experiencia histórica. Basta recordar un hombre como Churchill, basta recordar a gente y personajes formidables de nuestra historia. No hago sino honrar la memoria del doctor Martin Luther King, quien teniendo a todo el Estado y toda una sociedad represiva en su contra, llegó a afirmar diciendo: Dios y yo somos mayoría, independientemente de lo que suceda conmigo. Bueno, este carácter hoy se ha convertido, después que uno madura, pasamos del Sinbad a poder querer imitar la conducta de hombres realmente de temple. Hoy, cuando trato de interpretar qué personaje yo necesito ser, porque no es solamente un tema de quererme yo parecer a alguien y querer vivir una vida inauténtica, una vida no desde mi propia mismidad, desde mis propias realidades, no. La Biblia me presenta modelos y ha puesto la fe de estos hombres para que sean objeto de nuestra imitación. Yo necesito vivir mi autenticidad desde la fortaleza de hombres como los que describe la Biblia. Y si usted me pregunta, ¿cuál es el hombre que hoy necesitamos ser? ¿Qué tipo de hombre? Por supuesto, la respuesta tendría que ser que nuestro Rey y Salvador Jesucristo es el líder y el modelo por antonomasia. Pero nos ha dejado un conjunto de lecciones a través de sus seguidores que siguen siendo un modelo y paradigma de nuestra conducta ética y de nuestra conducta biográfica, de lo que se supone debería ser el sujeto ético que se está forjando en el desarrollo de la fe. Pues, mis queridos hermanos, yo creo que hoy los hombres estamos en una auténtica crisis, porque parece que es un delito ser un hombre. La masculinidad está en crisis en el discurso del género contemporáneo. Hoy prácticamente hablar de ser un hombre es ser un macho capitalista heteropatriarcal, ¿no? Una suerte de entelequia opresiva que hay que destruir. Cualquier forma de rasgo masculino,
de actitud firme, de carácter indoblegable, ese tipo de cosas que hoy necesitamos volver a abrazar, tristemente se han criminalizado y se han puesto en el exilio de la dignidad social, se han puesto como lo políticamente incorrecto. Ser un hombre de carácter, tener firmeza y hacer prevalecer valores y imponer más bien, y porque hay que decirlo, tenemos que hacer imponer algunas ideas también. Esto de alguna manera, y no hay una mejor manera de imponer ideas que a través de la razón de las ideas. Lo que sucede es que cuando el sentido común no es acatado, decía Aristóteles, no queda más remedio, no hay que argumentar, sino que hay que castigar. O sea, no me vas a decir tú a mí, hay que imponer la idea, chico, es varón y hembra. No es varón y transgénero y 110 ideas más que tienen las Naciones Unidas para la interpretación de la identidad de género, porque este tipo dice que es una mujer, pero igualito va a tener que ir al urólogo y se va a tener que hacer un examen de próstata. Él dice que es una mujer, pero dentro de poco va a tener problemas de próstata. Y este dice que es un hombre y es una mujer y va a tener que ir para el ginecólogo igualito. No hay tal cosa como un hombre menstruante. Y esas formas de delirio a las que Jordan Peterson diría hoy, mira, el problema con el Canadá en este momento es que si alguien se cree un pájaro, el Estado nos impone que tenemos que darle, en vez de llevar a ese pájaro para el manicomio y decir, él se cree un pájaro, imagínate, está montado ahí en la iglesia, montado allá y se cree un pájaro. Entonces, en vez de usted agarrarlo por un brazo y meterlo en un manicomio, el Estado canadiense le dice que usted le tiene que dar alpiste. Dele alpiste, él se cree pájaro. Y no sea un pajarofóbico porque usted no está reconociendo la dignidad de su autopercepción, ¿verdad? Como un ave. Él no es un ave, él es un evasor de impuestos que está diciendo que es un pájaro para no pagar impuestos. Eso es lo que es un sinvergüenza. Pues hace falta carácter para imponer la verdad también. Y de alguna manera no hay que sacar la espada de la razón para enseñarle a la gente que el pasto es verde. Pero el prohibido prohibir del mayo francés todavía está metido en nuestros tuétanos y nos ha hecho daño. Los baby boomers tuvieron padres muy firmes y muchas veces vieron que en la flexibilidad educativa podrían ellos también ser flexibles para que los niños crecieran sin las taras sociales y los complejos que ellos sufrieron. Pero no los reprendieron, no los regañaron, no tenían una familia permisiva. Al niño hay que darle todo lo que él pida. En la ausencia nuestra lo importante es que tengan los bienes materiales. Van a tener los televisores que mamá no me dio, van a tener los sistemas de reproducción de video que papá no me pudo dar. Yo les voy a dar todo lo que mis padres no me dieron a mí. Y les dieron todos los bienes materiales y no le dieron formación, educación. Y no ejercitaron por razones de debilidad de carácter, porque aún hay cristianos que piensan que es incorrecto corregir a un niño, cuando la Escritura dice, hiérelos con vara y no morirán. La gente, cuando hay algo incómodo en la Biblia, lo alegoriza. Cuando hay algo que es incómodo, no, esto no puede ser literal. Pues claro que sí. Por allá está mi mamá, está al final de la banca. Esa me dio cuero y sandaliazo hasta más no poder. Y no salió un traumatizado, salió un pastor y un profesional. Yo creo que de donde están saliendo los desviados, a puntecuero me graduó. A mí no me preguntaban si yo quería ir para la iglesia. El pastor de esta iglesia de niño no quería venir para la iglesia. Y a mí no me preguntaron, ¿tú quieres ir para la iglesia? No, a mí no me preguntaron eso. No tengo ganas de ir para la iglesia. No tengo ropa. No tengo, bueno, va sin ropa y sin ganas, pero va a ir. A mí no me estaban preguntando si yo quería ir para allá. Ahora, usted le pregunta al niño, ¿tú quieres ir para la iglesia? No. Vamos a dejarnos, se nos va a traumatizar el muchachito, porque si no yo estoy imponiendo ideas que lo neurotizarán después. Entonces esta fue la generación
de melancólicos, depresivos, ansiosos, que no tuvieron reparos y que no tuvieron carácter y firmeza para afrontar el mañana. Una generación que tristemente hoy está narcotizada con antidepresivos y con ansiolíticos. Porque nos preocupamos solamente de ser proveedores y no de ser personas que pudieran forjar carácter, despabilar temores, forjar valores de esperanza que dieran a nuestros niños una respuesta frente a los desafíos del mañana. ¿Sabe que de usted no reprender a su niño, la vida lo va a golpear más duro de lo que usted le podría golpear? Y afuera no va a haber misericordia para su hijo. Tenemos que entrenarlos porque la vida golpea duro, como dice Rocky. Pues yo creo que necesitamos ser como Moisés. Yo creo que tenemos mucho que aprender de este hombre, porque la generación de cristal de hoy necesita hacerse fuerte, necesita fortalecerse, necesita convicciones, necesita la masculinidad volver a sus fueros y entender que debemos tener fortalezas aún para defender lo verdadero. Tenemos que dejar de ser débiles y convertirnos fuertes en Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice, diga el débil, fuerte soy, porque todo lo puedo en Cristo, si Él es el que me fortalece. A su nombre sea la gloria. Vamos a ver entonces cómo se hace eso. ¿Cómo podemos aprender de la fe de Moisés? Y creo que aquí tenemos interesantísimas descripciones de su carácter. Por la fe Moisés, hecho ya grande, es interesante algunas traducciones de este texto que le añadirían un nivel de complejidad mayor a la narrativa que el autor de los Hebreos nos brinda, o que la traducción Reina Valera nos está brindando, más bien, perdón. Nos está diciendo, otra traducción alternativa es, por la fe Moisés hecho un hombre grande, es decir, una persona de mucha estatura, después de haberse hecho un hombre con reconocimiento social, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí tenemos un interesantísimo camino de sacrificio y de entrega que debe ser sin duda alguna el horizonte ético de la espiritualidad cristiana. El autor sagrado, el apóstol Pablo, escribía a los filipenses, la iglesia que recibió con tanto gozo al apóstol Pablo. La iglesia de los filipenses es una de esas iglesias que podemos decir, oye, esta gente daba satisfacción al corazón de Pablo. La iglesia de los corintios causó varios dolores de cabeza. La iglesia de los gálatas les decía, los llamó hasta insensatos y por quienes volvía a sufrir dolores de parto hasta que Cristo fuera formado nuevamente en sus corazones. Habían iglesias que causaban dolor y otros que causaban satisfacción y alegría. Pues Filipenses era una de ellas. El único aspecto que parece el apóstol Pablo tuvo que contrastar con esa iglesia era que habían dos hermanas que estaban peleando. Y le digo, mira, pongan esas dos hermanas y que se pongan de acuerdo y que sean de un mismo sentir. No estén peleando, porque las pleitos son una evidencia de la carnalidad de ustedes. Pero esta era una iglesia a la que Pablo celebraba, y la epístola del gozo, Filipenses, miren qué interesante, donde dice, regocijaos os digo, otra vez digo regocijaos. Fue escrita en una cárcel donde por el testimonio de algunos historiadores y comentaristas de esa epístola, lo más probable es que Pablo escribió la epístola de los Filipenses mojando la pluma en la sangre que emanaban de sus miembros en el cepo. Teniendo el cepo sobre sus miembros, las laceraciones y ulceraciones, la escoriación que promovía el cepo, de alguna manera servía como el tintero para Pablo escribir y mojar la pluma con su propia sangre. Regocijaos os digo, otra vez digo regocijaos. Que hayan escrito con sangre que yo debo regocijarme. Que hayan escrito con sangre la epístola del gozo. Pues yo necesito ese carácter. Ahora, ¿cómo se forma el carácter de un hombre que puede escribir que debemos gozarnos?
escribiéndolo con sangre, con dolor, con aflicción. Pues Moisés nos está dando una pista, y después de haber sido un hombre encumbrado, porque yo me imagino todo el volumen de poder social, económico y político que tuvo que tener Moisés en Egipto. Moisés era todo lo que el hombre terrenal perseguía en su afán histórico y personal. Oye, yo quiero ser famoso, quiero tener dinero, quiero tener poder político, quiero tener todo el mundo a mis pies. Eso lo tenía Faraón, lo tenía Moisés. Y yo me imagino que alguien podría decir, pero Dios mío, Moisés, desde la perspectiva de la cultura egipcia, los faraones y los miembros de la corte familiar no eran humanos. Para la concepción egipcia, los faraones eran una suerte de divinidades encarnadas. O sea que Moisés estaba siendo entendido poco menos, bueno, este es un Dios humanado, así como algunos le dan trato a Maradona, que el Señor reprenda, chicos, y lo llaman Dios. Menos mal que Messi es increíble. Dios bendiga a Messi, chicos, y Dios bendiga a Argentina, le dieron duro, y Dios bendiga a nuestra Venezuela de Soteldo. ¿Qué les parece? Vamos bien. Y tenemos fe, como dicen por ahí. Sí, señor. Pero Messi lo querían llamar Mesías y dijo, párame eso ahí, ¿qué miras bobo? Deja la bobería. Yo no soy Mesías nada. Esto lo escuchan los niños y no me gusta que los niños escuchen que yo soy Mesías. Aplausos de pie para la pulga. No soy ningún Dios, yo soy un hombre terrenal, yo tengo hijos y no me gusta que me llamen así. Pero algunos darían un brazo porque los llamen como a él. O algunos darían una pierna para que digan que es una divinidad del fútbol como Diego. Y él viene y dice, después de haber sido ya constituido un hombre grande, los faraones, ustedes saben que eran las pirámides de Egipto. Las pirámides eran templos funerales, eran sencillamente, sarcófagos de muerte. Estamos ante un auténtico culto a una divinidad que estaba en una transición de dos mundos. Toda esa ostentación innecesaria era nada más y nada menos que un acto funeral. Ahí está un muerto. Aquí les hacen una casita a la orilla de la carretera, ¿no? Ponen una cruz y hacen una casita y ponen ahí debe estar viviendo el muerto. Bueno, los egipcios pensaban igual, pero eran mucho más ostentosos. Vamos a tener que hacer algo digno de una divinidad que está en una transición de dos mundos. Pues lo cierto es que yo me imagino que muchas de esas pirámides que hoy son objeto de peregrinación fue para rendirle culto a algunas personas. Y alguno podría decir, si Moisés no se hubiera movido de Egipto, a lo mejor habría una pirámide en su nombre, una esfinge. A lo mejor habría un elemento distintivo, alguna plaza, algún obelisco, alguna señal de victoria, de triunfo, el hijo de la princesa, el príncipe de Egipto. Yo me imagino todos los logros sociales de este hombre, todo lo que algunos quieren ser, y rehusó, subraye esa palabra, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo. Interesante las elecciones que usted tendrá que tomar para poder ser un hombre como Moisés. En primera instancia, privarse de los placeres, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Miren lo interesante, y hacia allí deberíamos ir todos los que afirmamos seguir a Jesús. El apóstol Pablo, cuando escribía a los filipenses esa epístola del gozo, les dijo en el capítulo 2, recordándoles por qué debemos tener el mismo sentir de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el camino descendente de la peregrinación espiritual? Lo llamamos descendente porque estamos, al igual que Jesús, despojándonos de prerrogativas, nos estamos despojando de gran parte de nuestros anclajes innecesarios, de las vanidades de este siglo, de un conjunto de estupideces que se han convertido en el horizonte de la búsqueda espiritual del hombre, de la búsqueda terrenal del hombre, no lo llamemos espiritual. Y ahora viene el autor sagrado y nos dice, haya pues en vosotros este sentir que también estuvo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se quitó el ropaje divino, no me atrevo a decir eso, el ropaje de sus prerrogativas, porque él era en el misterio de la encarnación del Verbo, él era 100% hombre y 100% Dios. En la unión hipostática, un misterio sublime, Dios fue humanado, pero sin duda se humilló. Quien despojándose a sí mismo tomó forma de siervo y estando en la condición de siervo, es decir, de esclavo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el autor sagrado, el apóstol Pablo, nos dice: ese debe ser el sentir de vosotros. Lo interesante es que hoy la fe la han puesto con la carreta adelante y los caballos atrás. No, la fe la voy a utilizar como un instrumento para hacerme un faraón. Yo declaro, yo decreto, yo digo, el evangelio es de prosperidad. Y lo que el evangelio me enseña es cómo yo poder convertirme en un faraón a través de instrumentos espirituales. Ese es el evangelio apóstata del mundo de hoy. Ese no es el camino descendente descrito acá. Y no me entienda mal pensando de que tenemos que hacer un voto de pobreza franciscano, de la glorificación de la pobreza, de ninguna manera. Porque yo creo, como decía Juan en su célebre epístola, cuando recordaba diciendo: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como también prospera tu alma. Pero la prosperidad integral del creyente no solamente pasa por la dimensión material. Yo necesito carácter espiritual. Yo necesito pensar como Dios piensa. Yo necesito tomar desafíos. Necesito afrontar la vida como Dios la afrontaría. Y aquí me están diciendo que Moisés rehusó todo lo que perseguimos terrenalmente, lo rehusó. Dejó casa, dejó lo seguro. Dejó los logros sociales que hoy perseguimos todos. Y dijo: yo tengo todo esto por basura, por la excelencia del conocimiento a quien yo sirvo. Es interesante ver el camino que Moisés está tomando, y a usted le podría parecer irrelevante cuando lo lee aquí, pero es el equivalente a que tu hijo te diga: mamá, me voy de misiones para Pakistán. ¿Para dónde? Para Pakistán. No, te tengo un mejor destino. Si quieres vas para Irán, donde ya los cristianos los aniquilaron. Las estadísticas han bajado, es porque ya no hay más cristianos que matar. Y alguien dice: yo siento un peso por ese pueblo, y alguien les tiene que anunciar la palabra del Señor. Yo voy a pagar el precio de vivir allí. Pero te acabas de comprar la casa. No, la voy a vender para irme. Te volviste loco. No, y la hipoteca y la inicial, yo te ayudé. La casa costó $30,000. Yo te puse 10. Dios te lo pague, mamá, papá, que Dios se los pague. Pero acabo de pagar el pasaje y todos los pasajes de mi equipo misionero para ir a bendecir a este pueblo. Es una absoluta locura para el entendimiento natural la agenda que Dios nos ha delegado. Comprometer tus mejores años en una causa que muchos no comprenden. Pero lo interesante de cómo vivir una vida como la de Moisés es viviendo y caminando como viendo al invisible. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor para mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y yo creo que este es el primer paso que un cristiano debe dar para tener sólidas convicciones y poder ser un hombre de victoria como Moisés. Tener claro qué Dios quiere que yo haga. ¿Tú te has preguntado qué quieres que Dios hacer contigo? ¿Dónde te quiere? ¿Qué quiere que hagamos? Porque nos está invitando. Y en este caso es un paso. Estoy diciendo esto que todo el mundo tiene que dejar la casa. No me entienda mal.
No se lo estoy diciendo a todos, se lo estoy diciendo a algunos. Se lo estoy diciendo a algunos que sí quizás tendrán que tomar ese camino. Ese fue mi camino. Yo, de alguna forma, sin pedirlo, porque yo no tenía ni el carácter ni los deseos de Moisés, pero tengo un Dios que sí me impone, y un Dios que me empuja, y un Dios al que le doy todo el crédito de lo que pueda yo vivir, porque hasta yo ofrecí resistencia en ese momento. Cuando yo vivía en el estado Zulia, a mí se me hacía impensable mudarme lejos del lugar donde yo quería trabajar. Todo mi esfuerzo académico y profesional iba orientado a querer tener un cargo en la Universidad del Zulia. Hice un cálculo biográfico, esta gente vive bien, allí son bien remunerados, tienen créditos para casa, tienen créditos para vivienda, voy a hacer un posgrado en los Estados Unidos o en Europa, en la Sorbona de París, me hago doctor por allá, vengo, estudio, escribo y ayudo al pastor en la iglesia en lo que a él se le ocurra. ¿Y sabe qué? Cuando usted quiere ver reír a Dios, cuéntele sus planes. A Dios, yo me imagino como Él dirá, sí, cómo no. Vos te gobernás a vos mismo, seguramente vos tenés mejores criterios que yo. Esa era mi perspectiva, esa fue mi concepción de la vida. Y después de todo no era ni pecaminosa ni estaba fuera a contrapelo a la verdad ética de la vida. Yo estaba haciendo lo correcto. Yo estaba buscando caminos de promoción económica, social, profesional y buscar caminos y nichos que permitieran la promoción de mis proyectos personales. Y no es que Dios marcha por contrapelo de nuestros deseos de querer prosperar y bendecir nuestras vidas. Yo quiero a usted decirle con esto, es que los planes de Dios siempre serán mejor que los planes que tú tienes. Lo interesante es que los planes que Dios tiene para contigo, los planes que están en el mañana y los planes que tiene incluso para tu hoy, de tú hacer su voluntad, son cosas maravillosas que ni en tus mejores sueños, porque Él sabe darnos más abundantemente de lo que pedimos o de lo que aún entendemos. A su nombre sea la gloria. Así que es bueno abandonarse y preguntar, en este caso, ¿a qué persigue mi proyecto de vida? ¿La gloria personal o la gloria de mi Dios? Esta es una pregunta neurálgica. ¿Yo estoy persiguiendo mi gloria o estoy persiguiendo la gloria de mi Señor? ¿Qué es lo que debemos abandonar? Pues este siglo, sus placeres y sus deseos. Tenemos que abandonar todo anclaje y arraigo, por supuesto, a lo terrenal, a lo pecaminoso, a nuestra pasada manera de vivir, al viejo hombre. Ese Egipto se tiene que quedar anclado en tu ayer, no puede seguir peregrinando contigo y tú tienes que mirar y caminar como viendo al invisible. Dejar lo que no vas a poder retener. Porque mis queridos hermanos, si a nosotros nos buscan y nos mandan a llamar el Señor mañana o hoy, o dentro de 10 años o de 50, usted no va a poder meter en el sarcófago lo que usted hizo en esta tierra. No te vas a poder llevar ni tu casa, ni tu carro, ni ninguno de tus bienes. Ni siquiera hay garantía que lo que tú dejaste se lo van a heredar tus hijos. Porque en el libro de Eclesiastés, esa es una de las grandes paradojas y una de las grandes vanidades que Salomón describe. Este hombre se esforzó, hizo todo y ni aún él ni los suyos disfrutaron de lo que él hizo. Lo que está claro en este principio del carácter espiritual es lo que Tom Elliot, lo que los misioneros que hicieron labor misionera en los indígenas Auca en Ecuador afirmó diciendo, Gene Elliot fue el que afirmó diciendo: no es insensato el que entrega lo que no puede retener para recibir lo que no puede perder. Entrégale a Dios lo que no puedes retener para que Él te dé, sin duda alguna, lo que tú nunca vas a poder perder. Tenemos una vida y un ejemplo a seguir.
Yo me imagino lo difícil en aquel momento en Maracaibo, cuando se me cerraron todas las puertas y yo decía, pero ¿por qué? Se supone que ese cargo en la universidad es mío, se lo dieron a otra persona que fue alumno y tenía no tenía el mismo desempeño académico, se supone que era por notas, por calificaciones, por destrezas académicas que yo debía adquirir mi cargo profesional. ¿Por qué? Me dijo el rector de la Universidad Bolivariana, no te preocupes, yo te voy a dar trabajo aquí, tráeme el currículum mañana. Y yo fui con mi esposa, recién casaditos estábamos, llevé todos mis documentos, me paré enfrente a la casa y tocando el timbre nos arribaron 4 delincuentes a cañón en mano, se llevaron todas mis credenciales, creyendo que seguro eran cobres, se llevaron todas mis credenciales, se llevaron mi única propiedad que era el carrito, los anillos de bodas, las cadenas de Andreina. Me acuerdo que Andreina decía, ¿y la cadena también? Sí, también, quítate la cadena. Y el anillo también, a Mundo. Y ella entregó todas sus cosas llorando y quedamos sin nadie. Ahora sí quedamos bonitos. ¿Qué sentido tiene esto? Nunca me imaginé que irme para Falcón atesoraba lo que para mí fue una alternativa secundaria. Era el trazo providencial que Dios estaba siguiendo para ponerme exactamente en el lugar donde Dios quería que yo estuviese. Yo vine para Coro con propósitos académicos y profesionales, pero los proyectos de Dios eran mucho más sublimes. Y hoy que estamos en un 19 de noviembre, ayer cumplimos 28 años de proclamación como iglesia, hoy puedo decir que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene para aquellos que le aman. Sin duda alguna, nada sustituye, ni mi mejor estudiante de filosofía, ni mi mejor y más adelantado pupilo en filosofía hubiera superado lo que yo he visto en algunos de los jóvenes, en algunos de los líderes y ministros que se han formado y que hoy están siendo factor de bendición a las naciones y que hoy son un factor de bendición a nuestra iglesia y a nuestra sociedad. Yo no cambio ni la Universidad del Zulia por una Edwin Ferreira. ¿Usted sabe la bendición que se esconde detrás de ese hombre? O de un José Medina, o de un Francisco, o de un Fabricio, o de un Deiser Campos. Y no los voy a seguir nombrando, no voy a hacer que se me olvide uno y que se ponga alguien celoso. No los voy a seguir nombrando, es por eso que queda el registro ahí. No es porque no los tenga en cuenta, es porque se me puede olvidar a alguien y me voy a meter en problemas. Pero yo creo que invertí mejor allí y sembré mucho mejor allí, cuando de alguna manera, incluso providencialmente, Dios me enseña cuál es el camino descendente del servicio. Ahora los profesores universitarios, lo que yo perseguía con tanto afán, el salario de un profesor universitario hoy no alcanza ni siquiera para poder ir a dar trabajo, ni siquiera para ir a dar clase. Yo doy clases de filosofía, de sociología y de lástima en la Universidad Francisco de Miranda. Yo doy lástima también. Damos filosofía, sociología y lástima. Pero lo que el Señor tiene para nosotros no nos lo va a poder quitar el hombre. A su nombre sea la gloria. Sembramos en buena tierra y recogeremos con proporción de este siglo y también del venidero. A su nombre sea la gloria. Así que deje el calembero de Egipto y ponga su mirada en lo que el Señor ha trazado para usted. No se trata de ti, el protagonista de tu vida no eres tú. El protagonista de tu vida es el Señor al que tú sirves. Y a mí me llama poderosísimamente la atención que en un momento del libro de los Hechos, la palabra del Señor dice que Pablo impuso sus manos sobre los enfermos y Pablo los sanó. Y uno dice, ¿pero quién lo sanó, el Señor o Pablo? Cuando alguien es sanado, ¿quién lo sana? ¿El predicador o Dios? ¿Por qué le damos tanto crédito a algunos hombres entonces? ¿Por qué le rendimos culto a algunos hombres? Si el que lo hace después de todo es Dios.
Eso es como si yo le diera las gracias a un cajero automático porque me dio los cobres. Él es una herramienta solamente. Después de todo lo que somos es herramientas, alicates oxidados, destornilladores oxidados y doblados en las manos de ese sí artífice glorioso, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, pero usted podrá preguntarse ¿y qué sentido tiene de alguna manera esto que Pablo se le está afirmando, diciendo que Pablo lo sanó? ¿Por qué dice la Biblia que Pablo lo sanó si el que sanó fue el Señor? Porque cuando usted hace de Cristo el protagonista de su vida, ya usted puede decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que hace Cristo a través de mí, Él no tiene problemas en que sea yo quien lo firme, porque ya yo no vivo. Ahora vive es el Rey de Gloria en mi corazón. A su nombre sea la gloria. Aún lo que usted haga, mire qué extraordinario. Dijeron que Pablo lo sanó. No fue que Pablo lo sanó. Pablo firmó el milagro porque ya Pablo dijo, ya yo no vivo yo. El que lo hizo realmente es el que vive en mí. ¿Se da cuenta el nivel de protagonismo que tiene que tener Cristo en nuestro horizonte de vida? No soy yo el horizonte, y usted puede tener ahorita muchísimas preguntas. ¿Me quedo en Egipto? ¿Me anclo en la seguridad de Egipto? ¿Me mantengo firme allí? Yo creo que lo oportuno en este caso es saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Esa es la pregunta que debemos con honestidad preguntarnos, respondernos. ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? ¿Qué es lo que yo debo rehusar para promover? Y lo interesante es que este hombre rehusó los placeres y la seguridad, pero eligió escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Pues el camino del servicio puede ser un camino desgastante y aún podemos tener un conjunto de dolores y de aflicciones presentes en el camino de la fe. Y podemos tener, como el mismo Moisés lo vivió, estar por 40 años en un desierto terrible y espantoso, donde serpientes ardientes y escorpiones estén estorbando nuestro peregrinar. Pero nadie pudo ver el maná que descendió del cielo si no estuviera en ese desierto. Nadie hubiese podido beber del agua que emanaba de la roca si no se hubiera puesto detrás de la nube que estaba guiando el peregrinar del pueblo. Nadie hubiera podido ver los prodigios, un mar abierto. Si la columna de fuego no iba delante de ellos, nunca hubieran podido ver eso. Pues la respuesta a nuestra pregunta, ¿cuál debe ser el horizonte de nuestra búsqueda? ¿Cuál debe ser el horizonte de mi permanente preocupación? Yo lo que debo preocuparme no es si me voy a hacer rico o pobre. No, yo quiero es saber, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es mi lugar dentro de este horizonte de servicio? ¿Cuál es el lugar que yo tengo que ocupar dentro de este afán de proclamación de tu nombre? ¿Cuál es el servicio que tú esperas que yo brinde? Y hasta un basurero puede ser el mejor lugar del mundo si Cristo quiere que yo esté allí. Y usted podrá decir, ¿puede justificarme bíblicamente eso? Sí. Es interesante que José, cuando leemos, yo no puedo leer esa historia sin que me quebrante, hermano. A mí esa historia es una historia que me alude, me conmueve, constriñe mi ser. La experiencia de un joven, él no pidió eso para su vida. Su papá tenía mejores proyectos con él. Jacob le hizo hasta ropas espléndidas, distintas a las del resto. Mi camino era ser el mejor dentro de mi generación. Y yo no elegí vivir lo que estoy viviendo, diría José. Me intentaron matar los seres que me afirmaban amar. Quienes se supone debían amarme, me intentaron matar. ¿Puede usted imaginar algo peor que sus hermanos, sus primos, sus familiares
Yo he tenido en oficina dolorosas experiencias donde hermanos me han dicho, mi hermano mayor me está buscando para matarme. Porque lo que dejó papá nos dividió. Y cómo el dinero puede dividir familias, mis queridos hermanos. Cómo podemos perder el bosque por buscar el árbol. Cómo se nos va el sentido de la vida anclados en Egipto. Lo interesante es que estamos, sin duda, ante un episodio de escandalosas proporciones. ¿Cuál es el horizonte y el sentido entonces que Dios quiere que yo tome? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con mi vida? Creo que debería ser la respuesta que usted debe responder de manera sincera y categórica. Esto es lo que tú tienes para mí, Señor. ¿Cuál es el sentido de mi vida y cuál es el propósito para el cual tú me has diseñado? José, en esa cárcel, yo me imagino, estaría pensando, Dios mío, esto era lo que tú tenías para mí. ¿Qué sentido tiene que mis familiares me hayan querido matar? Que mis hermanos dijeron, vamos a matarlo. No, mejor vamos a venderlo. Le sacamos unos cobritos y nos va mejor. En cambio, muerto no le podemos sacar cobre. Yo me imagino que hicieron ese canje. Después de todo eran judíos. Hicieron un cálculo económico. Vamos a venderlo. Lo venden. Y que te vendan y después te acusen falsamente de algo que tú no hiciste. Alguien podría decir, ese es el plan de Dios para mi vida. Cuando me leyeron las 4 leyes espirituales, habían dicho de que Dios tiene un plan especial para tu vida. Este era el plan especial. Ser vendido, ser traicionado, estar viviendo el vituperio, de espalda a la dignidad, de espalda a la prosperidad, de espalda a mis sueños. Él podría, pero ¿saben qué me llama la atención? Que en ningún lugar de la historia se ve un síntoma de queja en José. Y que una mujer te diga, acuéstate conmigo, si no, imagínate, la tipa, acuéstate conmigo, si no yo me muero. Y yo me imagino que para un hombre falto de cariño, porque José para ese momento debe estar falto de cariño. Después de todo el mundo le había dado la espalda. Todo el mundo lo había despreciado, lo habían vendido, lo habían tenido, y que alguien venga y te diga, chico, dame un abracito. Vamos a ponerlo en vocabulario terrenal, en vocabulario natural. ¿Le venía muy bien el abrazo y el cariño de esa mujer a José? Pero esa es la respuesta terrenal que el hombre persigue y que fue el camino que tristemente tomó también Sansón. Que en un momento de crisis, en lugar de ir a correr a los brazos de su Señor, fue y se refugió en los brazos de una mujer. Miren las alternativas que le estaba ofertando el camino providencialmente también a la vida de José. José hubiera calculado y dicho, esto era mi regalo, mi premio. Seguramente era una mujer hermosa, porque esos capitanes y las grandes élites militares y políticas del mundo egipcio no buscaban sino a las mujeres más hermosas. Seguramente tenía mucho atractivo. Pero él dijo, no, yo voy a hacer lo correcto. ¿Saben por qué? Porque yo estoy peregrinando como viendo al invisible. Yo estoy viendo al que tiene ojos como llama de fuego, al que conoce lo más íntimo de mi corazón, y a ese Dios que yo he conocido en mi experiencia privada, en mi experiencia de soledad, en largas horas de oración en la cárcel, allí en un lugar donde yo no me he quejado, porque sé que providencialmente Dios está conduciendo los hilos de la historia. Aún la crisis de mi país está en sus manos, porque Él es el que quita reyes y pone reyes. Él es el que muda los tiempos y cambia las edades. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y a Él yo le doy toda la gloria. Él tiene ojos como llama de fuego y tiene pies como bronce bruñido. No tendrá por inocente al transgresor, porque no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Tu oferta es muy atractiva, pero yo tengo un temor reverente por el Dios al que yo sirvo.
Es más importante mi lealtad a la visión que Dios me ha dado que yo abrazar los placeres terrenales y temporales del pecado. No me voy a acostar contigo. Y prefirió dejarle la ropa en las manos a la tipa, porque la tipa se le arreguindó. Imagínense, esta tipa tenía un desespero increíble, muchacho. Y no con escasa razón. Cuando usted lee en el texto hebreo, cuando dice la Biblia que José era de hermoso parecer, la Biblia en el hebreo, otra posible traducción que nos brindan allí, es que era de hermoso semblante y de varonil presencia. Era un tipazo. Más era un Ken. No el Ken de la Barbie esta, amanerado que está en la película esa. Me imagino un tipazo, un muchacho de 17 años, joven. La mamá era bellísima, Raquel. Él debió haber sido también, pues un tipazo bonito. Y la tipa le quedó la ropa de José en las manos. Y una mujer desdeñada es cosa seria, ¿sabes? Me dejaste el pelero, ya tú vas a ver lo que te voy a hacer. Y lo mandó a meter. Mira, me intentó violar y se quitó la ropa y me la dejó en las manos. Mira lo que trajeron para oprobio de esta casa y lo metieron preso. Alguien podría decir, pero este es el plan especial para mi vida. Lo que me llama mucho la atención, y su abuelo Abraham también lo hizo igual, es que cuando Dios los convocó al camino descendente del servicio, su abuelo en Moria ofreciendo la promesa a Isaac, su bisabuelo, ofreciendo a su abuelo Isaac, no hay una sola palabra de queja mientras ellos peregrinaban rumbo a Moria. Y yo no consigo un solo relato de queja de José mientras lo vendieron, mientras lo metieron preso y mientras lo esclavizaron. No hay una sola palabra de queja. Lo único fue que le dijo al copero, acuérdate de mí cuando estés en libertad y haz memoria de mí para misericordia. Ten misericordia de mí cuando estés allá y te acuerdas de mí. Fue lo único que pidió. Lo único que pudo decir es que anhelaba un cambio en su vida, pero no vimos un gesto de reproche contra Dios. Mis queridos hermanos, el camino descendente del servicio, así como el de José, siempre terminará con premio y con triunfo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pues ¿cómo termina la historia de José? Y usted se preguntará si el camino descendente es un camino doloroso. Claro que lo es, pero tiene galardón, tiene premio. Y usted, el camino de la obediencia va a ser costoso y va a ser oneroso. Pero si usted escoge el camino ancho, el camino de los placeres, el camino de las apetencias carnales, mis queridos hermanos, ustedes siempre van a terminar mal. ¿Cuántas personas yo no he tenido en la oficina? Mujeres hermosas, hombres exitosos, llorando en la oficina diciendo, yo lo he tenido todo, he brincado de mujer en mujer, y las mujeres dicen de hombre en hombre, he tenido bienes, he tenido todo esto, pero mi vida está desgraciada. No tengo rumbo, no tengo horizonte, no tengo dignidad. Siempre el camino descendente del servicio terminará como Cristo Jesús. Hoy quizás tienes cruces, hoy quizás es el viernes de dolores, pero el camino descendente, el Señor te promete, llegará una mañana de resurrección, llegará un momento de triunfo donde tú podrás contemplar el premio del supremo llamamiento. A su nombre sea la gloria. Ahí tenemos, ¿qué debe hacer usted para tener un carácter? Rehusar lo terrenal y escoger lo celestial. ¿A quién debe usted responder o cuál es la pregunta que usted debe responder? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Dónde quiere que yo esté? Son preguntas que en este momento hasta yo mismo podría hacerme. ¿Tengo que dejar mi país? ¿Tengo que dejar lo seguro por perseguir lo inseguro?
tengo que cambiar de residencia, tengo que incomodarme. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Yo estoy seguro que muchos en esta mañana se estarán haciendo esa pregunta. Pero esa pregunta usted solamente la podrá responder en la recámara secreta, en la intimidad de su peniel. Allí cuando usted hable cara a cara con su Señor y donde hable Dios a lo más íntimo de su ser. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que los que destruían los primogénitos no lo tocase a ellos. Y por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Usted por fe va a hacer cosas escandalosas. Usted se va a montar en proyectos que parecen inauditos. Y siempre traigo a memoria los momentos de mi ayer. A veces, como dijo en una ocasión un pensador muy sabio, a veces el tropiezo de logros en el mañana son nuestros triunfos en el pasado. Porque podemos enmelcocharnos en memorias y podemos quedarnos solamente con esos grandes logros del pasado, pero hay algo que dijo el salmista Asaf en el Salmo 74 y en el 77, y es que debemos traer a memoria los momentos de triunfo de Jehová. Quizás usted está en un apartado de su peregrinar, como José, defraudado. Quizás te vendió tu hermano. Quizás como Moisés estás en pleno desierto preguntándote: ¿y qué hago yo aquí? Yo soy el menos competente para ejercer esta labor, soy tartamudo. Dejé la comodidad, me encuentro afrontando un mañana lleno de incertidumbres, 2,5 millones de personas bajo mi responsabilidad. Si saco las cuentas, no doy un paso al frente porque necesito demasiados recursos para poder llevar a cabo este proyecto. Por eso usted se preguntará: ¿con qué recursos vas a hacer frente al mañana? A lo mejor estás en el mismo punto de Moisés preguntándote: si el camino es descendente, ¿con qué recursos yo cuento? Por eso quiero traer a memoria uno de nuestros triunfos como iglesia, ya que estamos cumpliendo 18 años. 28 años, ya estamos como las que se ponen viejas, nos estamos quitando 10 años menos. Nos estamos quitando 10 años. Después de todo, esta es una señorita, esta iglesia, ¿no? Ya le pusimos 10 años menos. Lo cierto es que para el año 2011, yo me acuerdo que estábamos en el local de atrás, bien chévere, teníamos el local lleno, los hermanos creciendo, una iglesia pujante, hermosa. Pocas cosas son tan tiernas y hermosas como una iglesia comenzando. Una iglesia que está dando sus primeros pasos. Yo veo eso muy tierno, una iglesia en formación. Y recuerdo, mis queridos hermanos, que en ese año, en el 2011, empezó un conjunto de ideas. El Señor no me dejaba dormir. Y a las 3 de la madrugada me despertaba: tienes que construir el templo. Era un pensamiento recurrente. No les voy a decir que fue una voz audible, era un pensamiento persistente. Es lo que puedo dar como evidencia fáctica de lo que yo viví. Un pensamiento: a la 1 de la madrugada tienes que construir el templo. Y yo: ¿y con qué cobre? Le preguntaba a los hermanos de los tesoreros, hermana Antonieta, hermana Lourdes, ¿cómo están las finanzas? A mundo, hijo. Como decía mi abuela y mi tía Flor, mi tía abuela Flor allá en Urumaco, eso era muy cómico cuando ellas conversaban entre ellas dos: comadrita, ¿y cómo están las rodillas? Es decir, comadrita, si usted supiera cómo las tengo. Y el azúcar, es decir, comadrita. ¿Y cómo está el dolor de las piernas? Es decir, comadrita. Pues yo le pregunté: ¿y cómo están las finanzas, hermano? Es decir, compadrito. Estaba. No les puedo ni decir porque no había para nada, muy pocos, los recursos eran muy precarios. Pero, mis queridos hermanos, se convirtió de un evento alternativo en las noches a convertirse en un evento persistente de mis vigilias. De a cada momento tienes que construir el templo, tienes que incomodarte, tienes que salir. Yo, Dios mío,
¿y cómo? ¿Con qué meditaba yo? Pero ¿por qué esta idea tan persistente en mi corazón? ¿Por qué este impulso que ni siquiera lo estoy administrando yo? Era una idea que me despertaba a las 3, a las 4, a las 5, construye el templo. Y yo dije, bueno, yo quiero dormir, vamos a construir el templo. Y dije, ya esto no lo aguanto, vamos a construir. Y llamo a Edwin y llamo a la hermana Lourdes y nos paramos ahí. Y él empezó a decir, el Señor, entiendo de parte de Dios que tenemos que construir el templo y tenemos que incomodarnos. Y siempre entusiasta a los hermanos, gloria a Dios, amén. ¿Pero con qué? No tenemos nada, muchachos. Y empezamos aquí, nos paramos, y muy cómico, porque yo me acuerdo que cuando empezamos la construcción del templo, yo decía, Edwin, aquí lo que vamos a hacer es una carpa. Vamos a hacer una carpa y imagínate todo este terreno, así como la iglesia donde vengo yo, teníamos una carpa y eso se llenaba y después el Señor nos abrirá otros caminos por otro lugar, pero de momento una carpa está bien. Y vamos a hacer las anclas aquí, y yo daba los pasos así, 1, 2, 3, aquí vamos a echar un machón. 1, 2, 3, aquí pones otro machón. Y yo estaba cual arquitecto empírico, pues. Lo feo que usted ve aquí es por culpa mía, lo bonito gracias a Dinaí. Pero la mayor parte de esas improvisaciones, y me acuerdo yo, vamos a echar, y yo por fe tiré los pasos, hicimos esas cosas, pensando que iba a salir una carpa de aquí. Yo recuerdo que lo único que teníamos en nuestro haber, yo dije, ¿qué tengo aquí de dónde agarrarme? ¿Qué vendo aquí para poder comprar cemento? ¿Y sabe lo que había aquí, en este terreno? En ese olivo estaban pegados unos clavos oxidados. Y yo vine y le dije a Marquito, le dije, Marco, desprendeme ese clavo de ahí. Y yo le dije, esto es lo único que tenemos. ¿Sabe que ese clavo lo perdí yo porque lo tenía metido en la cartera? Y cada vez que quería hablar de estos principios, yo sacaba el clavo como una ilustración. Pues me fui a pedir la visa americana en Caracas y cuando pasé por el detector de metales, yo tenía el clavo metido ahí en la cartera, después que yo había regañado a Andreina, y yo, no se pongan zarcillos, no se pongan nada, que estos gringos son fregados. No, quítense todos los materiales. Y cuando pasó la cartera mía sonó durísimo. ¿Qué? ¿Y qué ven ahí? Ahí tenemos un clavo con doblado en la punta. Ay, mi madre, muchacho, el clavo. Y esta gente neurótica con los terroristas. Me dice, usted toma este clavo y se me sale inmediatamente de la embajada de los Estados Unidos. Y salí yo regañado así. Con el clavito. Salí regañado, pero ese clavo lo tenía yo, no lo ilustro aquí porque me lo mandaron a botar. Después lo quise buscar y no lo conseguí. Pero eso era lo único que teníamos. Era lo único que teníamos para construir. Y le dije, vamos a dar pasos de fe. El Dios que invita es el Dios que paga. Y vamos a caminar como viendo al invisible. Si esto es de Dios, Dios está comprometido a respaldarlo. Si es una presunción mía, Dios no tiene por qué respaldar mis apetencias terrenales. O el esnovismo de un pastor que quiere estar en un edificio bonito para que digan que es un gran siervo de Dios. Si esa es la motivación que se esconde, es mejor no tener ese edificio. Porque antes de la caída está la soberbia. Y yo creo que eso hubiera sido un gesto de soberbia. Yo estaba incomodándome y saliendo de un lugar poco cómodo, de un lugar bastante cómodo. Es más, una vez el hijo de una hermana aquí dijo, ¿y para qué van a construir un templo si están bien bonitos y chéveres? ¿Para qué? Así nos veíamos. Sin embargo, dijimos, por fe vamos a dar los pasos. Y teniendo un clavo oxidado, de manera providencial empezaron a llegar ofrendas, con una ofrenda de nuestra querida hermana Dulaili Tondi, ¿verdad? De Carcour, una queridísima hermana en Maracaibo. Su primera ofrenda sirvió para comprar y para echar los primeros huecos de este templo. Con esa ofrenda echamos los primeros pininos, pagamos para que de alguna manera si se hicieran los primeros anclajes. Andy está por allí. Andy, ponte de pie un momentito. Andy, nuestro querido hermano, fue quien hizo esos huecos. Vamos a darle un fuerte aplauso a él. Andy luego sufrió un accidente en una moto y perdió la visión. Por eso todo el bien que podamos hacer por él, el Señor sabrá recompensarlo. Amén.
la iglesia hace bien en asistir esas necesidades. Pero me acuerdo que él con diligencia hizo esos huequitos y echó los primeros fundamentos de la iglesia. Lo cierto es que con esto quiero darle una respuesta a usted de qué significa peregrinar como viendo al invisible. ¿Qué significa mojarse los pies en el Jordán? ¿Qué significa dar el primer paso en el Mar Rojo? ¿Qué significa afrontar el desafío del desierto y el desafío de quitarse la comodidad para afrontar desafíos que usted no conoce? Recuerdo que cuando echamos los fundamentos se vaciaron las primeras pedestales de nuestra iglesia. En este tubo fue el último que se terminó el anclaje con soldadura de acero. Y yo ese día estaba más limpio que talón de la bandera y que conciencia santo, muchacho. Qué limpio, limpiecísimo. Vengo y yo le digo, hermana Lourdes, usted tiene dinero. Amundo, hijo, es decir, comadrijo, padrito. Me dice, y usted tiene, no, ya yo lo di todo, hijo. Edwin, ¿vos tenés algo guardado? Nada. Andreina, ¿vos tenés en la peluquería algo? No, tampoco. Ya lo dimos todo, ahí está el cemento, tal. Y yo dije, dentro de 15 minutos, 20 minutos más o menos, si yo no consigo este dinero, voy a quedar con muy mal testimonio ante este hombre. Pero aquí yo voy a saber si esto es mío o es de Dios. Señor, si esto es mío, perdona mi presunción. Y perdóname porque yo interpreté mal lo que quizás era un recurrente pensamiento y una idea que estaba estorbando mi sueño. Perdóname por atribuírtela a ti, pero yo entenderé que esto es tuyo si tú haces algo en nuestras vidas. Y aquí había un cerro de arena y de gran son, y ahí nos tomamos de la mano la hermana Lourdes, Andreina, Edwin y yo, y nos pusimos a orar. Señor, haz provisión. Estamos a 20 minutos de tener que cancelar el equivalente a unos $500. Teníamos que pagarle más o menos al herrero que iba a hacer eso. Y yo no tengo nada, Señor. Yo tenía 19 bolívares en la cuenta del Banco de Venezuela. Y le dije, me voy por fe al cajero. Ya yo había renunciado a la universidad. Ahí nada más habían 19 bolívares que yo había dejado guardados. Y hago yo la cola. Y cuando voy a ver, vamos a ver qué saldo tengo. Los 19 bolívares. Meto la tarjeta. Y cuando pido el saldo, tenía exactamente, eran $400 más o menos que tenía que pagar. El equivalente a los $400 más los 19 bolívares. Para que no me cupiera la menor duda que venía de parte de Dios, me dejó los 19 bolívares ahí apartaditos para que él viera cuál era el rostro de su mano, el rastro de su mano y cuál era el rastro de la evidencia empírica. Dios mismo hizo provisión. Yo caí de rodillas y los que estaban atrás, Señor, usted está bien, yo, buenísimo, estoy espectacular, mejor que nunca. Saqué los cobres, me vine con el dinero, el hombre terminó de quemar el electrodo y yo le puse el dinero en sus manos y ni un día quedamos mal, porque el Dios que invita es el Dios que paga. A su nombre sea la gloria. Nunca faltó nada. Nunca. Y la pregunta, ¿y quién puso ese dinero allí? ¿Cómo pudo haber aparecido ese dinero? Eso no es problema nuestro. Lo interesante es cómo Dios respaldó, confirmó que siempre que te mojas los pies en el Jordán o cuando te mojas los pies en el Mar Rojo, creyéndole a Dios, Dios va a ver caminos donde tú piensas que no los hay. Así que peregrina como viendo al invisible. Dejemos la comodidad de nuestro ayer y salgamos al frente al premio del supremo llamamiento que está en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren mojarse los pies y cuántos quieren vivir esa experiencia? Pues póngase de pie, invito a los funcionarios encargados de la administración de la Cena del Señor que puedan estar pasando al frente. Qué maravillosa. ¿Quién se quiere parecer a Moisés? ¿Quién quiere vivir experiencias como las de Moisés? Pues rehúse los placeres de este siglo y sufra el vituperio de Cristo que tiene grande galardón. Mójese los pies por él, pise el Jordán y el Señor abrirá sendas donde usted piensa que no las hay.